Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Buenos días, tardes, noches, donde quiera que me estén viendo. Mi nombre es Verónica Díaz y en el video que voy a montarles a partir de este momento es la clase número 8, que es la culminación de las 8 clases grupales del proyecto de transmisión de saberes artesanales, donde los aprendices estuvieron viendo durante 2 semanas intensivas macramé, alambrismo y marroquinería, y estas son algunas de sus exposiciones. Espero que les guste. Síganme en todas las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Bendecidos, y en YouTube como Bedime, y en TikTok. Chao. Tan linda. No dejarse. El tema de la nube, como abrigaba el pajarito, como La dedicación, perseverancia, dedicación. Y otra cosa. Bueno, y traído a lo que nosotros hacemos, o sea, acá con esta, ¿qué es? Unión. ¿Qué otras cosas? Compañerismo. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación tiene este video y qué relación tiene lo que nosotros hacemos? Resulta que en muchas ocasiones Verónica nos ha puesto tareas súper difíciles, ¿cierto? ¿Y cuál es la actitud de nosotros? Alegar primero. Alegar primero. Buscar obstáculos, no quejarse sin empezar. buscar problemas, no soluciones. Bueno, y en el caso del video, y Verónica, ¿quién sería la garza y quién sería la nube? La nube de Verónica. Y la cigüeña somos nosotros, los alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque a Verónica a veces se le ocurren cosas terribles, entonces uno empieza como lo que pasa es que el arte y la terapia es eso. ¿Qué pasa con el arte? Cuando nosotros hacemos el arte, y lo que decía Verónica, el ser humano necesita expresarse, comunicarse. A muchas personas en muchas ocasiones les queda muy difícil expresarse y verbalizar las cosas, que es verbalizar, poner las palabras en las cosas. Pero cada uno tiene su carácter, su personalidad y su enfoque, que cuando tenemos una tarea, entonces nos enfocamos en eso. Hay personas que hablamos mucho, entonces Verónica nos pone una tarea y nosotros tenemos tanta concentración, tenemos que concentrarnos tanto, y entonces esa es la terapia que nosotros manifestamos. Ejemplo, la señora Melvi. De pronto no verbaliza mucho las cosas, pero se ubica en su puesto, hace las cosas callada y reniega un poquito al principio y después la saca. Entonces esas son las personalidades que nosotros tenemos en el arte. ¿Qué pasa con el arte? El arte lo que hace es expandir el sistema cognitivo de nosotros. ¿Qué es el sistema cognitivo? El cerebro. ¿Por qué? Porque nos enfrenta a nuevos retos. Y lo que pasa es que esa unión que nosotros tenemos con la psiquis, entonces hace que también desarrollemos ciertas actividades con las manos y las manualidades, que también son formas de expresión. ¿Por qué? Verónica siempre resalta esa parte, que cada uno de nosotros, según la personalidad, según lo que nosotros somos, así mismo es el detalle, así mismo es la manualidad. Todos cambiamos. Puede que ella haga un proyecto, o sea, puede que ella haga un proyecto, pero cada persona elige los colores, elige las formas totalmente diferentes, así ella elige la misma técnica. ¿Por qué? Porque nosotros lo que es el arte con el ser humano siempre ha estado unido, siempre ha ido así. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy pésima para las manualidades, pero resulta que cocina es delicioso. Entonces eso también hace parte del arte. ¿Por qué? Porque resulta que la cocina también son formas, aromas, texturas, que hay muchas personas que dicen, si yo lo veo feo, yo no me lo como.
si yo lo siento, si yo lo siento, si yo lo toco, entonces las texturas también nos hacen cambiar y expandir ese conocimiento y pensamiento que nosotros tenemos, que es la forma de plasmar y de comunicarnos. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, porque siempre el ser humano ha querido comunicarse. Entonces ustedes ven que de pronto que en muchas ocasiones algunas tribus lo que hacían era coger la sangre y esa intención de marcar los pictogramas para poder comunicarse, los jeroglíficos, que digamos acá con Verónica hay muchas técnicas de eso porque son técnicas ancestrales. Entonces los círculos tienen como ese significado, el tejido también tiene un significado que va desarrollado o va en esa posición de crecimiento del ser humano, desde que nosotros empezamos a hacer comunidad, porque eso es el arte y es una manualidad, hacer comunidad, porque nosotros, ejemplo, esta comunidad es algo que ha creado Verónica, y nosotros en nuestras casas también podemos hacer esas otras comunidades, porque cada uno con esas expresiones podemos seguir formando lo que es el arte. Y además hoy es algo muy importante porque hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Oh, qué bien. Y lo que es el arte está enfocado en terapia, en lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque el arte va totalmente condicionado a los pensamientos que nosotros tenemos y el sistema de neuronas, de conocimiento, porque hay muchas personas que dicen, yo tengo este hilo, ¿cierto? Entonces usted dice, yo voy a hacer con este hilo una pulsera. Usted me dice, yo voy a hacer con este hilo un bolso. Pero decimos, pero yo por qué, o sea, a mí por qué se me ocurre hacer una pulsera, hacer una manilla. Si nosotros empezamos a ver los antepasados de nosotros, en muchas ocasiones nos dieron esa genética para que nosotros también en el momento de hoy lo construyamos. Entonces eso también es importante. No pensar que es que hay muchas ocasiones que uno dice, pero yo para qué hago esto, pero yo para qué de pronto tengo, si a quién se lo voy a pasar. Resulta que en muchas ocasiones hay estudios que dicen que todos esos conocimientos usted genéticamente se los transmite a la persona. ¿Cómo le parece? Es verdad, ¿no? Porque nosotros somos supervivencia. Entonces nosotros no empezamos a hacer un bolso por poquito. O sea, nosotros no dijimos, ay, vamos a hacer este bolso por poquito. No, nosotros empezamos a hacer las cosas por usos y necesidades que teníamos. Ejemplo, es la utilización del cuero. La utilización del cuero, los primeros bolsos que se hicieron fueron porque las personas, como tenían que transitar tan largos trayectos, entonces lo que hacían era coger los intestinos, bueno, la parte interna de las vacas, de la cabra, entonces ellos cargaban ahí la leche. Entonces ahí dijeron, esto sirve para una mochila. Y tiene otra trascendencia, que resulta que cuando echaban esas leches, en esas zonas se cuajaban. Entonces nació la cuajada. Entonces si nosotros vamos viendo todo, absolutamente todo en lo que son las artes y lo que son las manualidades, es lo que nos hace a nosotros como seres humanos. Exacto, una secuencia, ¿no? Súper. ¿Alguien tiene una pregunta para nuestra compañera? ¿Qué hizo para aprenderse todo eso? Esa es la pregunta. Muy concentrada, mucho estudio. Mucha dedicación, sí, o qué, que sí se puede. Y el tema me apasiona porque yo soy artesana innata. O sea, a mí, pero sabe un poco de mi historia. O sea, mi abuelo siempre fue artesano. Entonces, artesano, ¿en qué sentido? En que tenía la necesidad de hacer cosas en la finca. Ejemplo, que tengo que hacer una puerta. No puedo ir al almacén y decirle, ay, necesito una puerta. No. Entonces se creaban necesidades y así mismo se daba solución a esa necesidad. 1, 2 y 3. El cerebro aprende por repetición. El cerebro aprende por repetición. Vamos a... Entonces una pequeña historia, ¿no? Cuenta con una trayectoria histórica de más de 3.500 años, que se origina con las culturas prehispánicas
y se extiende hasta las manifestaciones contemporáneas, reflejando la diversidad cultural, geográfica y social del país. El arte es la formación integral del ser humano. Nos permite la comunicación y el desarrollo de las habilidades personales. Por eso es tan importante para el tema social, para el tema comercial. Y también las primeras personas que hicieron arte en Colombia fueron los indígenas, con la cerámica, con la orfebrería, también con las esculturas líticas. ¿Cómo es líticas? Esculturas líticas son las que se realizan con piedra volcánica. ¿Entendieron? Sí, Bueno, yo sí entendí. ¿cuál fue entonces la primera musa? Entonces sería como la escultura. Sí, Sí, lo- la el escultura. tallar las piedras. La cerámica, todo lo del tallado, es Y lo manejar primero. todas las Lo arcillas. artesanal. Arte pues, de piedra, es que la indígena. piedra. La piedra, Ujú. sí. Vamos a Es la seguir. primera herramienta para transformarla, ¿no? Ujú. Y hay que entender que Colombia es un país que fue colonizado. ¿Qué quiere decir, Alan y Salomé? Quiere decir que Colombia vivían los indígenas, llegaron los españoles, benditos españoles, y llegaron con los africanos que eran los esclavos. Y cada uno tenía una cultura diferente y esas culturas se mezclaron. Por eso nosotros tenemos ascendencia indígena y ascendencia de raza negra. Verónica, sí, ahora estamos mezclados. Por eso se dice, Vero, que nosotros lo que le debemos a los españoles es el idioma, la religión y la arquitectura. Nada más, porque nosotros ya somos ricos en de hecho, digamos, por lo menos en cuestión de la música, la raza negra nos trajo instrumentos. Sí, la influencia africana. Fue muchísimo. Bueno, noviazgos, matrimonios, baby shower, embarazos, baby shower, y ahí el bautizo para el chiquito, y manejamos lo tradicional. Vayan cogiendo. ¿Ustedes qué? Hay de saberes y sabores. Es sabedora gastronómica. Ah, Pero es bien te sale. Hay de. ¿Cómo se sabe? Se está con Saberes y sabores. hay de saberes y sabores. Cuéntenos cómo hizo esas masitas, Esas cuéntenos. masitas van hechas a base de maíz. Yo allá en mi finca tengo Cortarlo. con harina de trigo, huevito, mucho queso si lleva, Ah, sí. Qué bueno. mantequilla y un toque especial. Es el secreto de la casa. Y un toquecito especial que la que Créame que es un tejido elaborado de manualidades a base de nudos. Imagínate, Alan, imagínate que tú a base de nudos puedes crear y hacer cosas hermosas, como decir las manillitas que hacemos. Entonces, con el macramé podemos crear y hacer cosas bien bonitas, bien chéveres. Todo eso, se hace a base de trenzas y anudar hilos y cuerdas. O sea, todo lo que sean fibras nos sirven para hacer macramé. Dice que el macramé se origina en las civilizaciones muy antiguas, como en Egipto y China. Ellos más que todo lo utilizaban como para hacer cinturones, para hacer correas, pero resulta que en el siglo XVIII, o sea, como decir 200 años atrás, porque nosotros estamos en el siglo XX, ya como pues, siglo XXI, entonces estamos hablando como ya de 250 años atrás, empezó la fuerza con el macramé. ¿Por qué? Porque ya durante la invasión durante la invasión de los musulmanes de España, los moros, que eran otras culturas, o sea, en esos tiempos la gente emigraba de un lado para otro, entonces ellos llegaron, los moros, y trajeron consigo muchas ideas que habían aprendido en Arabia. Con los árabes ellos les enseñaron muchas técnicas de trabajar los nudos, entonces ellos nos trajeron todas esas ideas, y pues obvio todo lo que fue España y Europa pues copió todo eso.
Entonces estas técnicas se extendieron rápidamente en Europa entre la nobleza, porque se acuerdan que los nobles usaban esos atuendos, todo eran súper meticulosos para elaborados. vestirse. Mire que los hombres usaban esas pelucas, entonces claro, para ellos todo era como adornar y embellecer. Entonces, entre la nobleza y para crear hermosas ornamentos para la iglesia y las catedrales. O sea, todo lo que eran las iglesias, o sea, los manteles, todo pues había que embellecerlo, todo había que ponerlo muy bonito. Entonces, claro, todos ellos aprovecharon todas esas nuevas técnicas que trajeron. Y bueno, dice, los marineros fueron los que más introdujeron la técnica. ¿Por qué? Porque los marineros hacían nudos especiales para amarrar, pues digamos, proteger las embarcaciones, para amarrar los veleros, eso, las para pescar y para la pesca, dice, o sea, ellos lo hacían acá, dice, los marineros a las hamacas. El macramé en América, donde fue utilizado para elaborar artículos más funcionales, como les decía, como las hamacas, las redes de pesca y obviamente pues para todo lo que era la cosa de las embarcaciones y para ese trasegar durante el mar que tenían que estar forzando todas esos astas y todo eso. Dice, después las damas victorianas elaboraban piezas para su hogar. O sea, ellas ya pues, esa gente de la nobleza y todo, se reunían y hacían la fiesta del macramé. Ellas se reunían alrededor del té y que la que más hiciera cosas lindas, la que más creara. Entonces para ellas se volvía como decir la taza de té era alrededor del macramé. La caja alrededor del café. ¿Se acuerdan? Sí, del café. Nosotros aquí es alrededor del café. Qué bueno sería. Entonces fue como que ellas fueron como muy, a las mujeres las educaban en esos tiempos, era para que tenían que pues para casarse, tenían que saber tejer, hacer pues muy bonitos sus ajuares para el matrimonio. Una mujer se iba a casar y lo primero era pues que tenían que hacer las sábanas, las sobresábanas, los manteles, servilletas y todo. Entonces ellas eran especialistas en eso y ellas adoptaron todas estas ideas que trajeron pues todas estas culturas. Imagina que estamos hablando desde la China hasta la India, fuera de eso también según eso eran ideas de Arabia y fuera de eso también pues de todos estos nobles que cultivaron todo eso. Pero resulta de que llegó la revolución industrial. Llegaron las máquinas. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar las máquinas, ya como que el macramé bajó el fuerza. Porque ya las máquinas hacían todo. Tejían, turrún, y entonces ya como que no hay necesidad, y hacían en cantidades. Entonces, pues ya como que la gente, no, qué pereza ponerse uno a juntar hilitos, si hay una máquina que le hace así, acá te hace todo. Entonces, dice que eso fue exactamente en el siglo XX, dice, el auge de la industrialización y la producción en masa en el siglo XX, que fue cuando llegó la revolución pues francesa, que fue la introducción de las máquinas, fue la que supuso un declive en la popularidad de este arte. En la popularidad de este arte. Pero en los años 70, o sea, ya como decir, en nuestra época, surgió convirtiéndose, o sea, otra vez volvió a coger fuerza. Volvió otra vez. Convirtiéndose en un pasatiempo, lo que decía la profesora. O sea, estuvo mal expresado, pues no sé hasta qué punto pasatiempo, por popular entre los hippies y los artesanos. O sea, yo no diría que era un pasatiempo, o sea, aquellos como que sí, chévere, se relajaban haciendo cositas, pero hasta volverse una actividad para conseguir dinero y para su sustento y conseguir dinero. Entonces ya vieron que el macramé realmente, los hippies fueron los que ahorita le están dando fuerza, y los artesanos a todas estas manualidades. Y mire hasta ahora lo que nos decía la compañera Paula, como terapia.
fuera de eso, detrás de todo esto hay un gran sentido, el hecho de esparcir, de crear. Nosotros encontramos en nosotros talentos ocultos. Hay gente que yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Yo creía, le contaba a Verónica, yo le dije, no, yo tenía apio de que el macramé no era para mí. Ayer, dándole todo el día, ella me, pues con sus buenas técnicas y su motivación, me hizo sentir bien de que yo podía. Entonces, mire todo lo que hacen todas estas artes. Y el macramé realmente pues es muy chévere porque es una base de nudos. Se hacen los arbolitos, que estos son para Navidad. Hay varias ideas, están las flores, están las rosas, las colgaduras, las cosas para portamateras. No, hacen unas hamacas hermosísimas de todo, así que a crear y a impulsar el macramé. ¡Un aplauso! Alan Rivera Lozada, ¿Y de qué vas a hablar? del macramé en Colombia. ¿Cuántos años tienes? 9. Bueno, cuéntanos cómo es lo del macramé en Colombia y tan linda la cartelera que hiciste. Cuéntale a los Linda. compañeros. La artesanía elaborada mediante el tejido en macramé con galón de seda ha sido tradicional y exclusiva de la Región, déjelo. cundiboyacense colombiana, siendo aplicada en productos que hacen parte del atuendo femenino de base el tiempo atrás. Desde el tiempo atrás. Ajá. Origen. Vea dónde dice origen. En el macramé, el arte se hace nudos. El gran Antecedente. sí, histórico es el nudo. O sea que el origen del macramé es el Nudo. nudo. Ajá, ¿qué más? El aprendizaje del macramé se da en algunas Casos. casos por tradición de madre a hijas, de abuelos a nietos. Ajá. Con el manual descendiendo manuales, algo así. Con el macramé puedes hacer manteles. ¿Ay, qué más dice? Manteles, Hamacas. sandalias, pulseras, collares, mucho más. Muy bien. ¿Y tú qué entendiste? Volteate y le explicas. Voltea la cartelera para que ya la vean porque ya no la están viendo. ¿Y tú qué entendiste? Cuéntanos a todos. ¿Qué has entendido del macramé? Que lo hacían a mano, Ajá. no lo hacían a máquina, lo hacían de mano y más cosas, se hacía cosas como acá en Colombia, como bolso de todo más. Entonces, eso era todo, lo de macramé en Colombia, se explica acá en Colombia y ya. Muy bien. Un aplauso para... Es Merlidro y vengo a hablar sobre el alambrismo en Colombia. A ver, el alambrismo en Colombia se refiere al tradicional de crear arte y objetos decorativos utilizando alambre especial en la fabricación de figuras, objetos religiosos. A continuación, una breve, hablamos en Colombia tiene De la historia del alambrismo en Colombia, una breve historia. una breve historia del alambrismo en Colombia, cuando los artesanos españoles introdujeron técnicas de trabajo con alambre. Sin embargo, fueron en el siglo XXI, en el siglo XIX, Cuando esta tradición se consolidó en el país. ahí fue el nacimiento y luego sigue el desarrollo ya sí fue en cuál siglo, En el XIX. en el 20. O Nació en Colombia, nació en el siglo XIX y se desarrolló en el siglo XX. ¿Qué dice ahí?
En la primera mitad en la primera mitad del siglo XX. del siglo XX. El alambrismo se convirtió en una actividad importante en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Los artesanos colombianos comenzaron a crear figuras y objetos religiosos, utilizando alambre como cruces, estatuas de santos y ángeles. Bueno, ahora en sus propias palabras. ¿Usted qué ha entendido del alambrismo? ¿Qué ha aprendido? Cuéntanos un poquito de las imágenes, de lo que usted, en sus propias palabras. Espectacular. Pues que entendí el alambrismo, que con el alambre se pueden realizar muchas cosas, desde trajes para la guerra, figuras como para decorar, Ujú. accesorios como aretes, pulseras, anillos. Y en Colombia, Por eso en Colombia ajá, se puede realizar toda clase de objetos decorativos y accesorios como aretes, pulseras, anillos, todo lo que ¿cuál es la diferencia del alambrismo con la joyería? diferencia de que el alambrismo es hecho a mano. Ujú. Esa es la diferencia. ¿Y cuáles son las herramientas? Las herramientas, Ujú. las herramientas para trabajar el alambre, pues son herramientas como ya para una de corte, Ujú. para alisar el alambre, Ujú. para hacer argollas, que viene una herramienta que viene con varias Ujú. medidas. Entonces el alambrismo viene de la joyería, pero es una de las líneas. Una de las líneas de la joyería es la filigrana, que es lo más parecido al alambrismo, pero eso sí se hace con puntos de soldadura y se hacen también estructuras. En cambio el alambrismo es totalmente hecho a mano, se hace con pinza plana, redonda, de corte, con un yunque o una estructura de base y con Para un martillar. martillo. Ajá. Y ella no se pone soldadura, sino que se hacen son amarres. Se hacen amarres. Pero miren las figuras tan bonitas que se pueden hacer. El elefante, que es ahí un dije, y mire abajo, esto ya es una artesanía contemporánea porque ya es una transformación a la época de ahora. El collar que está ahí tiene tanto alambrismo como que tiene macramé, que es decir, que tiene combinadas las dos técnicas. Esa me encantaría. Está espectacular. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a doña Merle? El alambrismo para beneficio propio. ¿Para qué servía el alambrismo? Para beneficio, pues claro, hace varias cosas y las puede vender y eso le sirve económicamente. Y antes de que se trabajara por lo menos la forja, que ya es diluyendo con calor y todo, mire el traje que le hacían a un que guerrero. los guerreros para protegerse. Uy, sí. Beneficio propio y protección. Y lo que habíamos hablado en las clases pasadas, que no solamente como en Colombia que llegó, no solamente es acá se usa para hacer collares, aretes, anillos, pulseras, pero en realidad el alambrismo sirve para hacer muchísimos objetos utilitarios, para hacer Sí, ropa. como esto, mire, Ajá. son objetos Ajá. decorativos también, muy bonitos, decorativos. Quedan bonitos y se puede hacer también en diferentes alambres, porque ahí veo que usted puso diferentes tipos de metales. Sí. Normalmente se hace con plata o con alpaca, que es plata 920. La plata Alpaca, no, es que es plata 920, es más sí. fina. Lo que pasa es que la plata cuando nace como una piedra. La sacan por proceso de minería y es una piedra, una roca dura. No se puede trabajar. Y ella sale con un gramaje tipo 1000. Para poder trabajarla se funde y se funde con cobre. O sea, con otros metales, con estaño, con otros metales. Y entonces eso que hace que cuando se funda ya la puedan Pero trabajar. el estaño es para soldar. Pero sirve. O sea, Son ahí materiales ya no sería maleables. manual, ya sería soldadura. Lo que nosotros hacemos con el alambrismo es la transformación del alambre. O sea, nosotros no hacemos el alambrismo, nosotros ya compramos el alambre y ya está hecho. En la filigrana sí se hace el alambre.
Sí, desde porque cero. es algo tan delgadito que tienen Ay, que no, trabajarlo mucho para poder trabajo. hacer las figuras. Entonces, el alambrismo lo puedes hacer en cobre, en bronce, en alpaca, que es plata 920, lo puedes hacer en acero, pero lo que no se recomienda hacer es en el oro porque 1 gramo de oro Se pues quiebra. es muy costoso y se quiebra. Está muy bien, muchas gracias, doña Merle, un aplauso.